Bájale volumen. Muy buenas noches, mis amadas hermanas y hermanos en el Señor. Un gusto, una vez más, volvernos a encontrar en este espacio de los días miércoles en nuestro estudio bíblico. Agradecidos del Señor por poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Los hermanos de la iglesia, los amigos, las personas que se conectan a esta hora, sean bienvenidos. Un saludo para todos y que este tiempo que vamos a tener esta noche sea un tiempo que realmente sea de bendición para ustedes, como también para quienes estamos presentes en este momento. Bueno, hoy día he venido acompañado porque vamos a tener un estudio bíblico especial. Yo les había contado que hoy día vamos a dejar descansar a Mateo y lo vamos a retomar quizás el próximo miércoles para ya ir concluyendo con el libro, porque estamos casi en los últimos capítulos. Hoy día tenemos un tema distinto, ¿no? Y para eso hoy día me acompaña mi esposa, María Teresa, a quien le voy a invitar que pase hasta acá para que también se haga partícipe de este momento que vamos a compartir con ustedes, ¿no? Un estudio bíblico distinto, diferente. Necesitamos que ustedes tengan sus Biblias, que tengan un lápiz, tengan un cuaderno, para que vayan anotando. Vamos a usar bastantes citas bíblicas y vamos a necesitar que ustedes a lo mejor en sus casas también estén buscando. María Teresa, bienvenida. Señor te bendiga, gracias por aceptar esta invitación de venir a acompañarme hoy día en este estudio bíblico que vamos a realizar a dúo. A dúo, en pareja. Hola, buenas noches, mis queridos hermanos. En primer lugar, dar gracias a Dios por esta oportunidad y también agradecerle al pastor la invitación. Y el domingo dijimos algo que vamos a tener un estudio diferente hoy día, para poder ver algunas situaciones que se están dando ahora que se está hablando mucho de las ayudas sociales, de las redes y todo eso. Entonces hoy día lo vamos a abarcar de una forma bíblica. Así que aquí estamos para poder conversar y para poder revisar algunas citas bíblicas y poder entonces comentar con ustedes este estudio. Muy bien, vamos a comenzar como todos los miércoles orando al Señor. Vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios. Les invito a cada uno de ustedes a poder inclinar sus cabezas para que podamos orar al Señor. Buen Dios y Padre nuestro, alabamos tu nombre en esta hora y te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de compartir este tiempo junto a nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Sion, como también de amigos, de conocidos, de hermanos de otras iglesias, de otras partes de Chile, de otra parte también del mundo. Pedimos en esta hora, Señor, que nos ayudes para que a través de la dirección de tu Espíritu Santo en nuestras vidas podamos tener un tiempo que sea de edificación mutua. Que tu paz
esté con cada uno de nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien, vamos a ir con una alabanza. Hermano José, por favor. Purifícame, Señor, por la sangre preciosa de tu Vamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos gloria. Te damos gloria, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito sea. Te loamos, Dios. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Hombres, te damos gloria. Te damos gloria, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Todos, aleluya. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Aleluya, te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios. Muy bien, gracias hermano José por permitirnos escuchar ese hermoso himno y seguramente algunos de nuestros hermanos y hermanas lo cantaron en sus hogares. Muy bien, vamos a tener nuestro estudio bíblico en esta hora dividido como lo hago siempre los miércoles en 2 o 3 partes. Ahí vamos a ir escuchando algunas canciones en medio y para hoy día vamos a trabajar en una pregunta, ¿no?, que tiene 2 respuestas desde la Biblia, por supuesto, pero la pregunta es: ¿por qué la iglesia debe trabajar en lo social? ¿Por qué la iglesia debe trabajar en lo social? Normalmente, cuando a veces hay iglesias que tienen una labor social
y pasa a ser como la identidad de la iglesia, a veces las personas como que tienen un concepto de que, bueno, quizás está tirado para la izquierda o está tirado para la derecha, no sé. Pero amados hermanos, hermanas, el tema del trabajo social de la iglesia no tiene que ver con una identidad política. No. Y vamos a ver por qué. ¿Ya? Y vamos entonces a leer un texto bíblico donde el profeta Isaías nos hace un desafío. Y basado desde ahí vamos a partir hablando algunas cosas. Dice la palabra que el profeta Isaías no escuchó del Señor que le decía: aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Isaías 1:17. ¿Ya? Por supuesto, nosotros hoy día no queremos, no hay el tiempo para haber tocado todo lo que el Antiguo Testamento nos muestra sobre el compromiso social que el pueblo de Israel tenía con su gente, pero también tenía con los que vivían en su propio país. María Teresa entonces va a tomar la primera parte, la primera respuesta a esta pregunta de por qué la iglesia debe trabajar en lo social. Bien, gracias. La recomendación, si tienen un cuadernito y un lápiz para que vayan anotando las citas bíblicas, en realidad son muchas las citas bíblicas, pero solamente vamos a ahondar en algunas, y como muy bien dijo el pastor, no vamos a tomar tanto del Antiguo Testamento, sino que vamos a hablar del Nuevo Testamento. Hermano José, usted también puede opinar, preguntar o representar aquí a la iglesia y a los hermanos y poder también hacer algún aporte. Bien, sobre la pregunta que hizo el pastor, que la iglesia debe trabajar en lo social, nosotros trabajamos dos respuestas. Y la primera respuesta que vamos a compartir es porque es un tema prioritario en la Biblia. Y siendo el tema primordial de la Biblia, entonces ya, por ende, tenemos que hacerlo. Mire, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento desbordan sobre recomendaciones para atender, como muy bien dijo adelante en el texto, a la viuda, al huérfano, al extranjero, al pobre, el esclavo. Es decir, que toda aquella persona que esté incapacitada para sostenerse o defenderse a sí mismo. O sea, ahí están las personas que nosotros deberíamos como iglesia apoyar. Ahora, en los evangelios, que todos los evangelios nos hablan acerca del Señor Jesús en diferentes ámbitos, tenemos de que nos presentan a un Jesús muy compasivo, pero también podemos ver que no solo frente a los individuos, sino que también a las multitudes. O sea, Jesús no se preocupaba únicamente por la persona individual, sino que también lo hacía con multitudes. Y sea cual sea el motivo, puede ser el abandono espiritual o también por alguna necesidad física. Yo les voy a invitar a que puedan buscar en sus Biblias en Marcos capítulo 6, versículo 34. Marcos 6, 34. Dice así: y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahí tenemos entonces un tipo de necesidad espiritual. Y también tenemos la otra tipo de necesidad, que es el físico, el aquel que atiende el estómago. Y vamos a buscar en Marcos capítulo 8, verso 2. Marcos capítulo 8, verso 2. Dice así: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Entonces ahí ya nos vemos que Jesús entonces está preocupado no solamente por el aspecto espiritual de las personas, sino que también por la necesidad física, y en este caso puntual, del que comieran, que pudieran alimentarse. Ahora, el anuncio más fuerte o potente sobre la venida del Salvador la encontramos en Lucas. Todos los evangelios hablan acerca del Señor Jesús como Salvador, y el evangelio de Lucas se refiere o identifica a Jesús plenamente con la humanidad en ese evangelio. Y a lo largo de sus múltiples narraciones o parábolas que se presentan en este evangelio, se puede ver y percibir la intención del autor de hacernos comprender
la calidad integral de las buenas nuevas y su extensión a todos los estratos sociales. O sea que Jesús se preocupa de la persona en forma integral y también no importando a qué estrato social pertenezca, sino que a él le interesa el individuo en su totalidad. Sí, también es interesante que el versículo 3 del capítulo 8 de Marcos agrega algo que es súper importante. Dice, y si los enviare en ayuno a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Nosotros como iglesia tenemos la experiencia bonitas en algún sentido, que en algunos casos algunas familias, o en un caso tuvimos un testimonio de una vez de un hermano que decía, mis hijos toman un buen desayuno los domingos cuando llegan al templo. Y era una familia que estaba pasando por una situación difícil. Y nosotros, después ya les conocimos un poco más y nos enteramos más de lo que sucedía con ellos. Pero ellos nos daban testimonio y ellos nos hicieron sentir la seguridad de que nosotros como iglesia, a pesar de que habían las críticas que somos muy buenos para comer. Recuerdo que una vez un hermano me dijo, pastor, usted debiera colocar como símbolo afuera del templo un cuchillo, un tenedor y un plato, porque aquí comen mucho. Es una crítica que uno tiene que aceptarla, no vamos a podernos a pelear por eso, pero en el fondo, cierto, como Iglesia Bautista Sion, tenemos esa característica quizás de que nos gusta compartir, los domingos en la mañana siempre las clases preparan un desayuno, un refrigerio para los chicos, para los hermanos, y a veces quizás, cierto, muchas de esas personas, muchos de nuestros hermanos se preocupan de llegar a la hora y saben que en la iglesia van a encontrar algo también para el cuerpo. No solamente alimento al espíritu. Así que yo creo que aquí el Señor Jesús, ¿cierto?, toma conciencia de lo que Él está haciendo, de su trabajo espiritual, pero también toma conciencia de su preocupación, ¿cierto?, por las personas que habían estado escuchando por tanto tiempo, ¿no? Ahora, cuando uno mira, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, si ustedes van ahí al capítulo 4 de Lucas, versos 16 al 21, ¿cierto? Ahí nosotros encontramos quizás una de las declaraciones, la declaración más importante que hace Jesús sobre su misión, ¿sí? Y aquí, cierto, encontramos, y esto no uno a veces lo tiende a espiritualizar todo, ¿no? Se refiere a libertad espiritual, se refiere a sanidad espiritual, se refiere a justicia, pero no. Aquí el Señor, cierto, está citando Isaías, y el versículo dice, vino a Nazaret donde se había criado, o sea, a su propia tierra, en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga, ¿ya? Era algo que era parte de su costumbre como ciudadano, ¿cierto? Ir a la sinagoga. Y se le dio ahí a él el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, ¿no? Y ahí entonces el Señor empieza a leer este pasaje que es fuerte. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí la lectura va bien. Lo que dice después es lo complejo, versículo 20. Y dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro o a la persona que estaba ahí y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y aquí viene lo complejo. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí entonces, amados hermanos, nos damos cuenta, ¿verdad?, que Jesús viene a este mundo con una misión integral. Y aquí donde recuerdo muy bien las palabras de mi profesor Oscar Pereira, que está en la presencia del Señor, cuando una vez él decía, el Señor no solo vino a salvar almas, sino también pellejos, es decir, cuerpo entero, personas íntegras, ¿no? Y Jesús se preocupa de la integridad del ser humano, ¿no? Y a veces nosotros, ¿cierto?, sin darnos cuenta, hemos caído en ese error
de preocuparnos a lo mejor solamente de la parte espiritual, cuando un hermano a veces no llega al templo, cuando un hermano a veces está sin trabajo, como que no nos interesa demasiado, como que no nos preocupa demasiado. Y si no somos capaces de hacer eso con nuestros hermanos, más nos cuesta a veces pensar en cómo ayudar o poder sobrellevar el dolor o la necesidad que pueda tener alguna persona que no es parte de la iglesia. Ahora bien, hay algunos versículos que muestran, ¿cierto?, que este acto solidario, ¿cierto?, llegó a ser un factor decisivo para garantizar la sobrevivencia y la expansión de los cristianos. Ustedes recuerdan, ¿cierto?, que, por ejemplo, la importancia que tenía este trabajo en la iglesia primitiva, cuando uno mira el libro de los Hechos, ¿no? El libro de los Hechos, hay versículos ahí, especialmente, ¿cierto?, cuando uno ve el origen del diaconado, ¿no? El origen del diaconado nace por una necesidad social. Si ustedes leen en sus casas Hechos 6, versículos del 1 al 6, van a encontrar, ¿cierto?, que ahí había una situación que se estaba dando en la iglesia. La iglesia estaba creciendo, pero también estaban creciendo las necesidades. Y al crecer las necesidades, los ministerios de la iglesia empiezan también a hacerse necesarios, ¿no? Y aquí donde también, ¿cierto?, ¿cierto?, nosotros no podemos inventar áreas de trabajo en la iglesia solo por inventar. Las vamos creando en base a las necesidades que se van dando, ¿no? Y eso, ¿cierto?, es una de las cosas que a mí siempre, yo no voy a tener un grupo determinado porque, no sé, porque eso me hace más bautista o menos bautista, no, es en base a la necesidad. Si hay la necesidad de tener un ministerio social, hay que tenerlo. Si hay la necesidad de tener ministerio de matrimonio, y hay matrimonios que necesitan administrados, hay que hacerlo. Si hay la necesidad de tener, ¿cierto?, una guardería infantil, y eso es una necesidad, no solo en la iglesia, sino alrededor del templo, hay que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, otro texto bíblico que también nos habla, ¿cierto?, que había la preocupación de ayudar a otras congregaciones que a lo mejor estaban pasando por algún momento complejo, como nos narra 2 de Corintios, anoten ahí, después ustedes lo leen en su casa, 2 de Corintios capítulo 8, verso del 1 al 4, donde, ¿cierto?, hay la necesidad de un apoyo misionero. Y hermanos, cuando uno trabaja en las misiones, y aquí, ¿cierto?, yo me apasiono con esto, uno no solo les predica el evangelio a las personas. Muchas veces, para poder lograr captar a una persona para Cristo, a veces hay que empezar por el estómago. A veces hay que empezar por la salud. Yo recuerdo siempre un aprendizaje que tuve de un misionero ya antiguo, decía, sin contacto no hay impacto. Entonces yo recuerdo cuando nosotros estábamos con misioneros, muchas veces usamos algo tan criollo nuestro como es una empanada. Mi esposa preparaba empanadas, lo hacíamos juntos, y a veces invitábamos a un vecino, a un amigo, a alguien que no era creyente, a tomar un café, a comer una empanada. Y ese era el nexo a través del cual nosotros lográbamos llegar, ¿no? Entonces las misiones no es solamente el himnario, la Biblia, y vamos, hay que tener muchos más recursos para poder tener, ¿cierto?, invertir en las personas. Yo recuerdo que una de las cosas que hicimos, que la pudimos mantener un tiempo, que teníamos una videoteca, videos cristianos, películas, qué sé yo, y eso estaba para el servicio a la comunidad. Y muchas personas llegaban a buscar y nos preguntaban, ¿y usted, y cuánto le debo? No, lleve nomás, con tal que nos devuelvan. Y así, ¿cierto?, áreas de trabajo que la iglesia puede hacer también. Ahora, Filipenses 4, 14 al 15, nos habla de la importancia de la hospitalidad. Claro, por la situación que hoy se vive en el país, y quizás esto ya no es común. Yo recuerdo en mi infancia, a pesar que éramos muchos hermanos, ¿cierto?, cosanguíneos, era un grupo familiar grande, pero mis padres, y lo digo para la gloria del Señor, se han caracterizado por ser hospitalarios. A la casa siempre, hasta el día de hoy, siempre hay alguien. Siempre hay alguien que está ahí, la hospitalidad. También, ¿cierto?, en Tito 1:8 nos muestra que por medio de estos actos, como estos, los creyentes que por causa del Evangelio habían perdido. Mire, por causa del Evangelio, en el principio, cristianos habían perdido su posición social quizás, pero también sus posesiones materiales. Y era necesario entonces que frente a esa reacción, frente a esa situación, hubiera una fe en acción.
como cierto nos presenta Santiago. Si ustedes, por ejemplo, van a Santiago 1, 27 y a Santiago 2, 14 al 18, van a encontrar que Santiago, cierto, el tema que se plantea y que se ha estudiado mucho es sobre la fe, ¿cierto? Yo te muestro mi fe por mis obras, ¿no? Muchas veces, ¿cierto? Es este actuar nuestro. Es tan necesario, amados hermanos, que nosotros tenemos una iglesia que tenga una identidad de ser solidaria, una identidad de ser servicial, no solo a la congregación, sino a los hermanos, ¿cierto? Que están, y vecinos y gente, ¿cierto? Que está a nuestro alrededor. Eso es entonces, ahí está el por qué, ¿cierto? La iglesia debe hacer acción social. Está en la palabra. La iglesia primitiva lo hizo. La iglesia primitiva lo hizo. Las iglesias, las congregaciones, las nuevas comunidades que se fueron formando, eran solidarias entre hermanos, pues yo estoy seguro que también lo eran, ¿cierto? Con gente que no lo era, porque ustedes ven ahí, ¿cierto? Esa discusión que se dio en Hechos capítulo 6, donde dice que las mujeres judías reclamaban que no estaban siendo atendidas y las mujeres griegas. Entonces ya ahí vemos, ¿cierto? Que hay una situación intercultural ahí y que provoca cierta situación, y fue necesario nombrar personas, vamos a decir, especializadas en hacer este servicio, que fueron los que hoy conocemos como diáconos, que su origen era ese, el servicio. No era para ser la policía del pastor, ni el que lo controlaba, no, era para servir. Hoy día se ha cambiado un poco, pero yo sigo teniendo diáconos y estoy muy contento con los diáconos que tengo en la iglesia, y los voy a tener hasta que el Señor me tenga en este ministerio, porque son muy personas que son útiles a la obra del Señor, pero también un apoyo al ministerio pastoral. ¿Algún comentario antes de ir a la música? Recuerdo que en ocasiones nos decían de que en nuestra iglesia solamente asistía la gente por los panes y los peces. Una expresión que usaban para decirnos que iban a la iglesia por las cosas que les dábamos. Y en realidad la gente que iba era porque tenía una necesidad. Y en esa escuchaba la palabra de Dios, y muchos a lo mejor fueron por los panes y los peces, pero muchos también se encontraron con el Señor Jesús como su Salvador y se unieron a la familia de Dios. Y también es súper importante lo que menciona Pastor, porque hay iglesias que se preocupan por la parte espiritual, pero qué importante la visión que tiene el pastor o el líder que está a cargo de la congregación de poder darse cuenta de la necesidad que tienen la gente. Porque no toda la gente llega diciendo me falta esto, tengo lo otro, sino que tener esa capacidad de darse cuenta qué es lo que necesitan sus ovejas. Entonces, por eso es importante la labor del pastor, de los diáconos en la iglesia, que no están únicamente para, como dijo usted delante, para ver que el pastor haga la pega, sino que también para ayudarle y ver la necesidad que hay dentro de la iglesia, o de algún pariente de algún hermano de la iglesia, o de algún vecino de nuestra congregación donde nosotros nos congregamos. Así que no importa que nos critiquen, que gastamos mucho dinero en ayuda social, bueno, para eso es, ¿no? ¿Para qué otra cosa? Muy bien, sigamos entonces y vamos a otra alabanza, hermano José, para después ¿Con karaoke? Continuar con Ahora sí van a poder cantar, va con karaoke, ya, así que ustedes ahí inspírense y canten al Señor, ¿no? Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos
Cristo solo se verá. Cristo solo es quien nos salva, nuestras culpas Él borró, su justicia nos ha dado, con su sangre nos limpió. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene otra vez. Cristo solo santifica, Él embarga nuestro ser, con su amor, fe, paz, pureza y la fuerza de vencer. Cristo solo es quien nos sana, nuestros males Él llevó, y la plenitud de vida en la cruz por nos compró. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene otra vez. Jesucristo pronto viene y a los suyos llevará. Por los siglos sempiternos con su pueblo reinará. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene otra vez. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene otra vez. Cristo solo viene otra vez. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Vamos a ver otra de las razones por la cual la Iglesia tiene que ocuparse, más que preocuparse, ocuparse de la acción social. Y esta razón sería porque es una manera de manifestar la presencia del reino de Dios en medio nuestro. Y aquí viene ya lo fuerte, lo fuerte. Aparte de que la Biblia nos enseña que debe ser así, también es porque es una forma en que nosotros podemos mostrar el reino de Dios o a Cristo en medio nuestro. Hay dos parábolas en el Evangelio de Mateo, en capítulo 13, que una de ellas es de la mostaza y la otra es de la levadura. Ustedes pueden buscarlo ahí,
en Mateo 13:31, habla acerca de la semilla de la mostaza. Mateo 13:31. Ya en esa misma parábola están claramente especificados el ejemplo de la semilla de mostaza y de la levadura. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Ahí hace una referencia. Y después en el verso 33 dice, y otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Es que últimamente hemos estado haciendo pan, nos damos cuenta que si dejamos reposar un poquito la masa, crece mucho. Esa es la idea, que pueda crecer. Ahora, es súper importante, mis queridos hermanos y hermanas, que podamos comprender bien esto, que el reino de los cielos, el reino de Dios, está aquí en medio nuestro y se puede percibir a través de nosotros. Nosotros estamos mostrando a Cristo a los demás. Entonces, no es una opción de que yo me preocupe o me ocupe de la persona que tiene la necesidad, porque Cristo lo hizo y Él ahora lo hace a través nuestro. Yo la otra vez les decía en el culto que nosotros siempre decimos que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Y la pregunta era, el hermano José hace, ¿cómo Dios bendice aquí a las personas? A través de los hijos de Dios. O sea, Dios nos usa a nosotros para poder expresar su amor, su preocupación y la ocupación que Él tiene del ser humano, de nosotros mismos. Lo hace a través nuestro. Y qué bendición que Dios nos pueda utilizar de esa forma para bienestar de los demás. Entonces, nosotros, hermanos, nosotros tenemos que ir creciendo y es importante, a ver, ¿cómo lo digo? Es importante porque nosotros vamos a ir presentando o mostrando también al mundo un sistema de valores y principios diseñados por Dios para administrar lo creado y hacer feliz al hombre. O sea, una vez más volvemos a que no solamente nosotros vamos a enseñar a la gente en el espiritual cómo hacer y qué hacer, sino que también hacer las cosas. O sea, un evangelio práctico. La gente por lo general se le queda más grabada alguna enseñanza más que cuando uno le pone un ejemplo práctico. Cuando uno lo hace, la persona lo aprende. Más que nosotros se lo podamos decir que Jesús está preocupado por ti y si tiene hambre, oremos para que el Señor te provea, cuando a lo mejor yo puedo proveerle porque el Señor a mí me ha provisto para poder bendecirlo a Él. Entonces a veces le cargamos demasiado las cosas a Dios cuando somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Y ahí va también reflejado el tipo de valores y principios que nosotros como cristianos tenemos. Nosotros sabemos mucho de la Biblia y a mí me agrada mucho saber que nosotros dentro de la iglesia, dentro de nuestra congregación, tenemos gente que estudia. Y lo podemos ver reflejado en el devocional que envía el pastor todos los días, en hermanos que comparten su devocional también a través de WhatsApp, la Unión Femenina igual, dice, esta fue la palabra para mí en el día de hoy y dan su aplicación. Y es lindo, es bueno saber que la gente se prepara estudiando la Biblia, pero más lindo es aún ver que esa palabra se hace una práctica en mi vida. Entonces, cuando yo practico el Evangelio y después lo enseño, la gente le va a encontrar más sentido porque lo está viendo en nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos de valores y principios, son cosas que nosotros estamos mostrando al mundo, estamos mostrando este reino de Dios que ha llegado para servir a nuestro prójimo, para servir al ser humano. Desde esta perspectiva, podríamos decir que es importante enfatizar en la proclamación del Evangelio y que debe estar íntimamente ligada con la satisfacción de las necesidades del ser humano. O sea, las necesidades del ser humano son súper importantes para Dios y Él las provee. Mire, hay una, en Mateo capítulo 6, se nos habla nos enseña el modelo de oración. En el versículo 11 del capítulo 6 de Mateo, hay una parte súper clara que dice, haya el pan material o danos hoy el pan de cada día. O sea, ahí, inmediatamente en esa oración que uno le hace a Dios, está presente también la necesidad que nosotros tenemos.
Entonces es importante el poder tener y satisfacer las necesidades que tenemos en nuestra necesidad física, ¿ya? Podemos decir de que la misión siempre estuvo acompañada también, que Dios hizo, aparte de proveer para sus necesidades físicas, también estuvo acompañada de sanidad a las personas que estaban enfermas y de liberación también, como muestra que el reino de Dios se había acercado. Era la evidencia. A lo mejor la gente no conocía tanto a Jesucristo porque era el Hijo de Dios o porque era el Salvador, lo conocía por lo que hacía. Ahí viene el sanador, a lo mejor decían. Ahí viene el que hace cosas extrañas, cosas maravillosas, cosas asombrosas. Entonces la gente empezó a conocer a Jesús de esa manera. Entonces eran sus obras lo que hacía popular a Jesús. Y él después ahí les enseñaba acerca de su Padre y les mostraba más a su Padre a través de sus enseñanzas. Cuando Jesús, como dijo delante el pastor, envió a sus discípulos en sus misiones, las cuales son el ejemplo de la misión de la iglesia, sus instrucciones fueron súper claras. En Lucas capítulo 9, verso 2, para que ustedes si lo están anotando, Lucas capítulo 9, verso 2, y después en Lucas 9, versículo 10. Perdón, Lucas 10, versículo 9, gracias. Y también en Mateo 10, versículos 7 y 8, están manifestadas las instrucciones que Jesús dio. Dice, sanad a los enfermos y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. O sea, dale lo que necesita y después le dice que el reino de Dios se ha acercado. Nosotros a veces empezamos al revés, queremos que la gente se convierta, y si se convierte, pastor, ahí lo ayudamos. Si él acepta a Jesucristo y empieza a ser fiel a la iglesia, ahí lo ayudamos. O sea, de aquí a que pase eso, a lo mejor se nos muere de hambre la persona que está ahí, sí, o se nos enferma, no sé. Sí, estoy recordando algo que el otro día comentábamos, que tiene que ver un poquito con esto de dar. Decíamos que muchas veces la diferencia, recuerda que comentábamos entre el mundo oriental y occidental, ¿cierto? Dice que los orientales van al templo a entregar. Sí. No, a entregar. Y en el occidente nosotros vamos al templo a pedir. Pedimos. Y ellos tienen la disciplina ellos van al templo para entregar. Entonces a veces quizás nosotros sin darnos cuenta también estamos tan pendientes de pedirle a Dios esto, pedirle a Dios esto otro, que nos hemos olvidado de que hay tanto que podemos dar. Y no estoy hablando solo de cosas materiales. A veces es dar un abrazo, bueno, en estos tiempos no se pueden hacer un abrazo. Un abrazo, 2 metros de distancia. A distancia, pero hoy día escribir un WhatsApp, decir cómo estás, cómo te va, es decir, la preocupación del humano por el otro humano, ¿no? Yo creo que es una de las cuestiones que hoy día nos hemos dado cuenta de qué importante es. Hoy día hay familias que se han encontrado, hoy día hay familias que están aprendiendo a conocerse, porque pasan por esta pandemia más tiempo en sus casas. Nosotros como iglesia nos extrañamos mucho los unos de los otros. Entonces yo creo que esto es súper importante, ¿cierto? De que nosotros como iglesia, de hecho no hacemos proselitismo. ¿Qué es el proselitismo? Es decirle a alguien, te doy siempre y cuando. No, nosotros tenemos que simplemente dar, servir por servir. En algún momento dado, cuando hemos hecho trabajos sociales, con algunos líderes en tiempos pasados, teníamos problemas conmigo en el sentido de me decían, pastor, ¿y qué ganamos? ¿Qué ganamos con tener esto, tener esto? Yo decía, el gozo de servir. Pero nosotros tenemos que, no sé, o antes también alguien me decía, pastor, usted solamente evangeliza a los jóvenes, puros muchachos, y no pasa nada con las finanzas de la iglesia, tenemos harta gente, pues las finanzas no aumentan. Todos esos comentarios siempre me han dolido. Porque yo digo, yo no estoy aquí para andar buscando a la gente que tiene más o menos. Voy buscando a la gente que tiene necesidad de Dios. Si tienen recursos, bien. Si no los tienen, bien. Y el Señor es el que después se encarga de proveer para que la iglesia pueda cubrir las necesidades. Que por supuesto, una iglesia que trabaja, una iglesia que hace un ministerio, siempre va a necesitar recursos para poder seguir haciendo su trabajo. Hoy sí, ese comentario que hizo el pastor nos golpeó fuerte sobre la cultura en la que nosotros estamos. Siempre, y lo podemos ver ahora, que la gente dice, ¿y cuánto me va a tocar a mí? ¿Me va a llegar el bono a mí? ¿Y me va a llegar esto a mí? O sea, siempre esperando que los demás den, y un asunto cultural.
bueno, en la escuela dominical a los jóvenes, no sé si se recuerdan, o en la misma clase de niños mayores, cuando hablamos de la oración, siempre digo, fíjense bien, cuando la persona está al frente y pide una oración, hay que pedir por lo que la persona está manifestándonos. Ahora estamos en confianza, estamos entre hermanos de la iglesia, pero cuando alguien le dice, vamos a hacer una oración de gratitud, fíjese que son 2 o 3 cosas que se agradece, pero se termina pidiendo un montón de cosas. Entonces, nos falta hacer el ejercicio. Si es de gratitud, solo agradezcamos. Si es de alabanza, alabemos. Si es de adoración, adoremos. Y si es de intercesión por las necesidades, entonces ahí la ponemos. Entonces, tenemos que ir aprendiendo. Nosotros hacemos todo eso en una sola oración. Ponemos todo eso, pero hagamos el ejercicio. Les invito a hacer el ejercicio de un día solo darle gracias a Dios. Solo darle las gracias. Y después otra oración, solo alabándolo. Y después la oración de intercesión. Pero sí tenemos que aprender a reconocer las bondades que tiene Dios, más que el andar pidiendo más. A lo mejor tenemos las cosas, pero estamos tan ocupados en nuestras cosas que no las vemos, no las percibimos. Hermanos, continuando con el pasaje bíblico, vamos a... cuando Jesús envió, estamos hablando acerca de cuando Jesús envió a sus discípulos, los envió a hacer lo que él hacía en su ministerio. ¿Ya? Hacerla en Mateo 9:35, por aquí lo tengo, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y ese "y" es importante, dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La palabra, el mensaje, pero también la ayuda que en ese momento la gente tenía. Entonces, ese es un buen ejemplo que Jesús nos dejó, que de esa manera él predicaba, y nosotros también, si el evangelio no ha cambiado. No ha cambiado. No es necesario hacer un culto especial para que una persona ore por otra para que se pueda sanar. Si una persona tiene necesidad hoy día, yo no puedo esperar hasta que nos reunamos en la iglesia para llevarla al templo y orar por su enfermedad. Y miren estos tiempos que no sabemos cuándo nos vamos a poder congregar. Entonces es importante que nosotros estemos ahí listos para la oración. No es decir, pastor, venga a orar por esta persona, por favor, para su sanidad. Tiene que hacerlo usted. Usted también tiene el Espíritu Santo. Usted también tiene a Jesús en su vida y también puede hacerlo. Y hay que hacerlo ya, no hay que esperar. No hay que esperar, la necesidad es en ese momento, si no después la persona se va a ir quizás más desilusionado de lo que llegó porque no encontró una ayuda o una respuesta a su necesidad. También es importante que podamos tener presente que dentro del ministerio también, y nosotros tenemos que, yo sé que hay muchos dones en la iglesia, pero nosotros también tenemos que estar preparados para todo. Para todos. Muchas oportunidades el pastor le dice a algún hermano, si no llega la persona que tiene que dirigir en el templo, usted tiene que estar listo para dirigir el culto. O si no llegó el predicador porque pasó algo, usted tiene que estar preparado para predicar. Entonces no es una cosa que nosotros tenemos que estar siempre listos y preparados para hacer las cosas en el momento oportuno, en el momento adecuado. No esperar o dejar para mañana la necesidad que tiene que cubrirse en el día de hoy. Así es. Yo creo que hay otros pasajes de la Biblia que también, ¿cierto?, nos hablan con tanta claridad sobre esto. Y uno de los pasajes clásicos es la parábola, ¿cierto?, o la historia del buen samaritano, ¿no? Y yo alguna vez prediqué en la iglesia sobre esto, y hoy día lo traemos ahí en el capítulo 10 de Lucas, ¿cierto?, versículo 25 al 36, está todo el relato, ¿cierto?, del buen samaritano, y todo lo que pasa, y todos los personajes que ustedes ya conocen. Entonces, y el buen samaritano pasa a ser un ejemplo en el sentido, y un día un pastor también lo planteó, y yo también lo había planteado en algún momento, decía, la pregunta la pregunta que se hicieron los personajes, el levita, ¿cierto?, el sacerdote, era, ¿qué me va a pasar a mí si yo me involucro con este hombre que fue recién golpeado y asaltado? ¿Qué me va a pasar? Seguramente ellos, ¿cierto? Bueno, había muchas cosas, seguramente ellos no podían contaminarse, por lo tanto decían, no, si yo voy y me acerco a ese hombre que ha sido golpeado,
hermano me pase algo o voy a hacer una ceremonia importante, por lo tanto no me puedo detener. Y el hombre de la ley, ¿cierto? Como él conocía, le dijo, capaz que me culpen a mí, o capaz que por yo ayudar a esta persona, me echen que yo fui el que lo asalté. Entonces las preguntas eran siempre como protegiéndose, ¿no? Siempre la reacción era, me protejo, no voy a hacer nada porque me puede pasar algo. Y yo creo que ese es uno de los temas que a veces, ¿cierto? Nosotros con mi esposa decimos que es mejor que nos critiquen por hacer algo, ¿no? Y no por no hacer nada. Y a veces uno se equivoca. Yo me he equivocado en muchas ocasiones, en acciones, ya sea en mi casa, con mis hijas, con mi esposa, con hermanos, con amigos, amigas. Me he equivocado, pero por lo menos intenté hacer algo. Entonces, en este caso, ¿cierto? El samaritano nos enseña al revés. Él dice, ¿qué le va a pasar a este ser humano si yo no intervengo? Y yo creo que en ese sentido es también hoy día, ¿qué va a pasar con aquella persona que a lo mejor hoy día está sola, que es mi vecino o alguna persona, si yo no hago nada? Hace unos días, ¿cierto? Salió en el Facebook una foto donde había una familia que pedía ayuda. Lamentablemente no pudimos conseguir la dirección. Es cierto que ellos decían que lo único que pedían era que alguien fuera para tomarse los exámenes sobre el COVID-19 porque el esposo, el dueño de casa, estaba contaminado. Pero nosotros con mi esposa decíamos, ¿dónde será? ¿Cuál será la dirección? A lo mejor no están diciendo, porque capaz que necesitan, no sé, pan, leche, había niños pequeños, leche, yogur, una gelatina, no sé. Entonces, lamentablemente no pudimos conseguir la dirección, porque sí estábamos dispuestos a venir con mi esposa a llevarle algo que pudiese ser de primera necesidad. Entonces, así ustedes se pueden dar cuenta, amados hermanos, que a veces nosotros invertimos, ¿no?, los papeles, y a veces nos cuidamos tanto, entre comillas, que la santidad de la iglesia, que esto, que lo otro, que nos como que el mundo está por allá y nosotros por acá. No, el reino de Dios está plantado en medio del mundo. ¿Ya? En medio del mundo. Ahí está plantado el reino de Dios, y está plantado a través de nuestras vidas. Nosotros no somos personas ajenas a lo que sucede en nuestro mundo, ¿no? Si nosotros no socializamos, si nosotros no compartimos con la gente que no es creyente, ¿cómo le vamos a llevar el evangelio? Ahora no digo que con esto tenemos que andar metidos en todo, ¿cierto?, lo que el mundo hace, pero igual hay gente que inclusive ni participa ni de los cumpleaños, ni de los matrimonios, para no contaminarse. Entonces ahí están tomando un poco la actitud de este sacerdote, de este levita, y no la actitud de ese perro samaritano, como decían los judíos, que se preocupó, que dijo, si yo no hago nada, ¿qué le va a pasar a este hombre? Si nosotros nos abandonamos a veces nuestros púlpitos, nuestros lugares cómodos para ir a servir a los demás, yo no sé si realmente eso es lo que el Señor está esperando de nosotros, ¿no? Así que en ese sentido, ¿cierto? Este ejemplo del buen samaritano es fuerte, pero es real, ¿no? Es real y nos ayuda. Y con esto yo creo que ya nosotros podemos ir así, grosso modo, porque el tiempo siempre, ¿cierto?, que manejamos con respeto y cariño también a José, que siempre tiene su hogar abierto, pero yo creo que con esto, hermana María Teresa, como que cerramos, ¿no? Como que cerramos el tema, ¿cierto?, de que la iglesia, ¿cierto?, ya dijimos, ¿cierto?, que las dos respuestas desde la Biblia, la primera era porque es un tema prioritario en la Biblia, no es el único tema, por supuesto, pero es algo, ¿cierto?, que no tiene colores políticos, sino que es una tarea de la iglesia. Y en segundo lugar, ¿cierto?, porque es la forma de mostrar que el reino de Dios está presente aquí y ahora, ¿no? Y el reino de Dios, estamos hablando del gobierno de Dios. El gobierno de Dios, ¿cierto?, no está a través de la política, no está a través de la iglesia, a través de nosotros, a través de nuestras vidas, ¿no? Dios está gobernando. Pero sí, muchas cosas, o sea, muchas personas pueden ver a Jesús, no lo ven físicamente ni nada, pero lo ven a través nuestro. Y de acuerdo al ejemplo que nosotros les demos, es el Cristo que ellos se van a imaginar. Y terminando esta parábola del buen samaritano, el último versículo es muy bueno. Le dice, después de este ejemplo, ve tú y haz lo mismo. Un buen desafío. Así es. Muy bien. Vamos ya a concluir con este estudio de hoy. Vamos a orar al Señor, porque yo sé que hay necesidades quizás
alguien necesita en este momento una oración. Mire, yo nunca he dicho que tengo el don de sanidad. Sin embargo, en ocasiones Dios me ha permitido orar por enfermos y se han sanado. No somos una iglesia que tiene un letrero ahí afuera que diga hoy sanidades. Yo creo que no es necesario eso. Como bien dijo María Teresa hace un rato, ¿cierto? Si alguien tiene ese don para sanar, tiene que practicarlo en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. No creo que tenga que ser un espectáculo, no creo que hay que juntar 200 personas para orar por un enfermo. Si yo supiera que tengo el don de sanidad, estaría orando, no sé, en muchos lugares. Yo oro simplemente pidiendo que Dios haga su voluntad, y en algunos casos la voluntad del Señor ha sido sanar. En otros casos la voluntad del Señor ha sido que esa persona descanse y parta a la presencia de Dios. Pero en nuestra congregación tenemos varios ejemplos de personas que han sido sanadas por oraciones de la iglesia, por oraciones de un hermano de nuestra congregación, que yo creo que sí él tiene ese don que Dios le ha dado. Pero en ocasiones también me ha tocado vivir la experiencia de orar por personas las cuales después han resultado sanas, pero eso no me hace más espiritual que los demás. Al contrario, yo creo que si Dios a lo mejor Él no me da ese don porque Él me conoce, capaz que me lleno de orgullo, capaz que empiezo a hacer tonteras que después, ¿cierto?, podrían traer consecuencias a mi vida como pastor. Entonces Dios nos conoce a cada uno y no tenemos que pretender sentirnos superiores a nadie, al contrario, con humildad, siempre, ¿cierto?, hacer el trabajo. Una hermana estaba escribiendo que nosotros como iglesia tenemos hace ya algunos años un hogar universitario, una casa universitaria, y hemos tenido chicos que no son cristianos, pero han ido conociendo del Señor a través de lo que se hace ahí. Inclusive hay uno que ya no está en el hogar, que hoy día es un hijo del Señor, producto, ¿cierto?, de un trabajo silencioso. Así que, amados hermanos, yo quiero invitarles a que ahora inclinen sus cabezas para que oremos al Señor en esta hora. Soberano Dios y Padre nuestro, que estás en el cielo, en esta hora pongo delante de ti a todos quienes están conectados en este momento. Si hay alguno que está enfermo, Señor, y tú quieres sanarle y esa es tu voluntad, que sea sano. Amén. Si hay alguno, Señor, que está con tristeza, trae paz y alegría a su corazón. Sí, Señor. Si hay alguno, Señor, que está en este momento preocupado por su trabajo, tráele tranquilidad, Señor. Si hay algún hermano, Señor, que en este momento está pasando una necesidad, ya sea física o ya sea espiritual, que tú, Señor, puedas enviar a alguien a su hogar para que pueda suplir esa necesidad que ese hermano, esa hermana, ese amigo, esa amiga esté teniendo en esta misma hora. Oramos, Padre, para que tú nos des también el descanso de la noche, para aquellos que mañana tienen que integrarse a tus trabajos, por aquellos, Señor, que tienen que salir, a pesar de las circunstancias, a ganarse el sostén diario. Te pedimos, Señor, que tú puedas bendecir y proteger sus vidas. Padre amado, en tus manos entregamos este tiempo que hemos pasado, en tus manos entregamos la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas y amigos que, Señor, nos pueden ver y escuchar a través de todo nuestro país y aún más allá de nuestro país. Que tu bendición sea con todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a despedirnos de este tiempo con un cántico que dice: somos el pueblo de Dios. ¿No? Es muy misionero este cántico, pero nos muestra, cierto, que sí, en distintos lugares del mundo somos el pueblo de Dios. Karaoke. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Arco barriendo, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió,
y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Oh. Porque los sanos somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. ¡Arco! Somos el pueblo de Dios, sí. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Camilo Montero. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo. Somos un pueblo especial. Muy especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Cántico nosotros llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Señor, anunciaremos tu amor y tu verdad. ¿Falta? Dos. ¿En serio? Yo pensé que había falta. Muy bien. Llegamos al fin de nuestro estudio en el día de hoy. Me despido de cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Y, por supuesto, recordar la alegría que nos compartió nuestra hermana Nati esta tarde de que su tío ya está en casa, que ella pudo hablar con él. Gracias al Señor por esa respuesta
a esas oraciones. Lo mismo pasó en Estados Unidos con el señor José Ayala, por el cual estuvimos orando. Digo que un compañero de trabajo también ya está bastante bien y también ya su familia ha podido tener contacto con él. Así que el Señor les bendiga. Hermana María Teresa, Amén. se despida. Amén. Muchas gracias por la invitación. Hace tiempo que no estaba en un estudio bíblico presente, bueno, ahora virtualmente. La ventaja que tiene es que no te hacen preguntas difíciles. No, pero sería bueno empezar de pronto a hacer algunas preguntas. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos el domingo, si Dios lo permite. Cuídense y muchas gracias por todos los que están aquí comunicados por medio del estudio bíblico. Y muchas gracias, hermano José, por su gentileza de aguantarnos ya 2 veces en la semana. Vamos a seguir orando ahora, hermano José, para que tenga aguante, resistencia. Muchas gracias, mi hermano, y que el Señor les bendiga. Amén. Hasta mañana.